Bien, como para comenzar, podemos decir o podemos preguntarnos qué son los reservorios de petróleo y de gas. Primero, reservorio o yacimiento, ¿no? Es lo mismo. Un yacimiento o reservorio de petróleo es una acumulación de hidrocarburos en el subsuelo. En estos gráficos se puede ver principalmente en este de la derecha. Fíjense que tenemos el suelo y después tenemos una acumulación de hidrocarburos. Siempre vamos a encontrar primero el gas, después el petróleo y luego el agua. Esto es porque el petróleo es más liviano que el agua y a su vez el gas es más liviano que el petróleo y el agua. Entonces lo vamos a encontrar siempre en este orden. ¿Sí? Entonces, volviendo al anterior, el petróleo y el gas son retenidos generalmente por formaciones de rocas de muy baja permeabilidad, como se puede ver en este ejemplo de la izquierda. Tenemos generalmente una arcilla impermeable, después aparece el gas, después aparece el petróleo, después aparece el agua y después tenemos otra vez una arcilla impermeable. Esto es lo que se conoce como trampa. ¿Sí? ¿Qué es una trampa? Bueno, como su nombre lo dice, estos yacimientos de petróleo se encuentran dentro de estas trampas, que es una estructura geológica en realidad, que hace que se pueda acumular y quede atrapado tanto el gas como el petróleo. Sin posibilidad de escapar, ¿no? Obviamente. Y es ahí donde se genera o se forma el reservorio o el yacimiento, es decir, el gas, el petróleo y el agua quedan atrapados en esas trampas y después el hombre puede realizar perforaciones hasta ese yacimiento a través de pozos en diferentes lugares, tanto en tierra, como vemos acá, como en agua a través de las plataformas submarinas. En este otro ejemplo, en el ejemplo central, vemos que tenemos también el yacimiento, uno aquí y uno aquí, y dentro del yacimiento tenemos primero el gas, después el petróleo o la mezcla de hidrocarburos y por último el agua. Y de este lado tenemos el mismo orden. Ahora bien, hablando un poquito de las trampas, hay diferentes tipos de trampas. Tenemos las trampas que se llaman estructurales, que son estas dos, porque dentro de las estructurales puede haber trampas de tipo pliegue, como es esta de la izquierda, donde vemos las diferentes capas de suelo y vemos que en los diferentes pliegues están el gas natural, el petróleo y el agua, ¿no? Y como vimos también en las otras imágenes, están la roca impermeable por sobre encima y por debajo de estos tres productos, o de estos tres recursos. Las estructurales son producidas por una deformación de las estructuras geológicas, como estos pliegues que vemos acá, ¿sí? O por fallas, como vemos acá. Se produce una falla en una estructura geológica y el gas, el petróleo y el agua quedan atrapados en estas trampas por fallas. Esto vendría a ser un pozo donde se accede a esta trampa y se extrae tanto el gas, el petróleo y el agua. Y después, por otra parte, tenemos las trampas que se llaman estratigráficas. ¿Sí? Este tipo de trampas son producidas por cambio de permeabilidad en las formaciones. Es decir, tenemos diferentes permeabilidades que lo que permiten es atrapar nuevamente el gas, el petróleo y el agua por debajo de la formación. Muy bien. Bien, entonces,
En este video, como para repasar un poco, estuvimos hablando de los reservorios de yacimientos de petróleo y de gas. Vimos que primero vimos lo que son, dijimos que un yacimiento o reservorio es una acumulación de hidrocarburos en el suelo. Vimos que generalmente siempre los vamos a encontrar en el siguiente orden: primero el gas, luego el petróleo, y luego el agua, porque dijimos que el gas es el más liviano de los tres, el petróleo es más liviano que el agua y el agua es el más pesado de los tres. También dijimos que los yacimientos se encuentran dentro de cuencas que son conocidas como trampas. ¿Por qué tenemos este tipo de trampas? Bueno, porque nos encontramos con suelos prácticamente impermeables, y dentro de esas estructuras impermeables tenemos atrapado el gas, el petróleo y el agua. Es por eso que deriva su nombre a trampa. También vimos que hay diferentes tipos de trampas, como ser las trampas por pliegues o las trampas por falla, que son las estructurales. Y después vimos que también tenemos las trampas estratigráficas, que son producidas por un cambio de permeabilidad en las formaciones del suelo.